Hola, Bienvenidos, ¿cómo estás, Marita? debería decir año yo o algo así, o debería saludarlos así. Me encanta el tema de Deberíamos saludarnos así. me fascina el Oye, tema de día. deberíamos saludarnos así como tú bien lo dices, ¿verdad? Sí, es que es Anase un yo, corazón ¿verdad? coreano, Oye, ¿no? tal cual. Así, Estamos claro. súper inmersos en una cultura que no es la nuestra, pero súper atraídos porque estamos bombardeados hoy día por un contenido que queremos descifrar y que tenemos a un experto para poder hacerlo, Marita. Sí, yo reconozco que desde que vi Crash Landing on You, más conocido como Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, un nombre medio kitsch que en verdad no pensé que me podía gustar, y vi esa serie que ya vamos a hablar de ella, y en serio que mi vida cambió. Y yo veo también como los jóvenes, las jóvenes, también están muy atraídos hacia esa cultura. Así que nos decidimos a hacer este programa hecho en Corea, para hablar Eso. de las distintas influencias culturales que estamos recibiendo de este país, específicamente Corea del Sur. Eso es súper importante porque hay una gran Claro. diferencia con Corea del Norte, pese a que fueron un solo país en un momento, desde la guerra de Corea en la década del 50, claramente ha habido una diferencia cultural gigante. También vamos a hablar sobre eso y tenemos un gran invitado, compañerito mío en la gran escuela de periodismo de la Universidad Católica de Chile, es crítico de cine, hace más de 20 años que tiene una columna en el suplemento de Artes y Letras del Mercurio, es crítico en distintos otros lugares, como en distintas radios. Con ustedes, Cristian Ramírez. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verte, Cristian. Muy bien. Lo No, yo mismo digo, Marita. también. ¿Cómo Excelente. estás? Sí, muchas gracias por tu tiempo, por estar junto a nosotros también acá en este programa Arreglando el Mundo. Los invitamos a que puedan unirse a esta transmisión a través de todas las plataformas digitales del Obispado de Valparaíso y también a través de Radio Estela Maris todos los días miércoles a las 20 horas. Bueno, Cristian, queremos comenzar este análisis un poco de medio y de cómo la cultura coreana ha ido tomando fuerza dentro de Latinoamérica y también dentro de nuestro país. Y hace una década perdón, más o menos, el mundo conocía a través de YouTube y de la radio, ¿no? El Gangnam Style, esta típica canción que pegó así fuertísimo en muchos lugares y funcionó como una especie de acto inicial de una cultura coreana que entraba por la música en Latinoamérica y especialmente a todo el mundo. Entonces, de esa manera, de la mano del K-pop, después de 10 años la cultura coreana ha invadido todo. Uno ahora abre los streaming que tenemos, ¿no? Especialmente Netflix, y está lleno de alternativas para poder en el fondo disfrutar ese tipo de contenido. Y claramente que en el año 2019 se marca un precedente cuando Parasite gana la Palma de Oro en Cannes y gana en el fondo el Oscar a Mejor Película y otros Oscar más. Y nos damos cuenta en el fondo que hay todo un mundo y una forma de contar una historia. ¿Cómo describirías este ascenso meteórico y los hitos, ¿no? Del ingreso a la cultura coreana a través de los medios de comunicación hoy día en nuestra sociedad? Mira, es bien interesante la pregunta porque en general cuando uno tiende a pensar en medio de estas suertes de explosiones culturales, uno se impresiona de lo rápido que los coreanos en este caso se han tomado todo, y en realidad esto es una sopa de lenta cocción. Por lo menos tiene 20 años más o menos. Sí, no, yo diría que un poco más. Y tiene diversas causas. Yo diría que el punto de partida, fíjate, a pesar de que fue medio secreto en su tiempo, fue cinematográfico, más que nada. Y, y en realidad no tuvo efecto tanto en nosotros como en el mundo cercano de Corea, Japón, Hong Kong, Taiwán y algunos otros países del área de influencia asiática, del Asia-Pacífico. Ahora, el que esto haya redundado en que los Estados Unidos hayan caído, lo cambió todo. Claro. Y probablemente sienta un poco las bases de donde estamos ahora, que es un instante de influencia global. Ujú. Claro, tal Bueno, cual. quisimos pedirle una opinión a Araceli Torrejón, ella es abogada,
es artista visual y además es embajadora online supporter de la Embajada de Corea en Chile. Ganó un premio el año pasado sobre eso y le pedimos su opinión sobre los hitos de esta participación cultural de Corea del Sur en Chile. Vamos con En Araceli. una primera instancia, Corea se ha dado a conocer a través de la ola coreana, también conocida como Hallyu. Propiamente tal, la industria del entretenimiento, llámese el K-pop, el K-beauty, los K-dramas, entre otros. En ese sentido, en un primer término, resulta de todo interesante encontrarnos con costumbres y tradiciones que para aquellos que somos foráneos resultan muy llamativas. Por ejemplo, a través de los dramas van dando a conocer sus vestimentas típicas, por ejemplo el hanbok, que es un vestido súper colorido, su gastronomía, su arte. Por nombrar algún ejemplo, puedo mencionar el minhwa, que a su vez tiene una función talismán. Y todas estas cosas generan un interés en saber más sobre esta cultura. Por otro lado, también a través de estas distintas instancias se van promoviendo una serie de valores, como la disciplina, la resiliencia, el respeto hacia la naturaleza, la educación, lo cual también se ve reflejado en la propia historia de Corea, que pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a ser una de las economías más avanzadas actualmente, y esto a pulso de educación y colaboración social. En este sentido, para la juventud esto resulta sin lugar a dudas del todo inspirador, promoviéndose un modelo a seguir, generando también intereses académicos y yendo incluso más allá y promoviéndose al final del día instancias de diplomacia cultural entre ambos países. Bueno, ese es el análisis bien completo de Araceli, y me gustaría que Cristian comentara esto y también comentara tu experiencia. Tú nos contabas en el backstage del programa que hace como 20 años que tú habías detectado este ascenso de la cultura coreana, y me gustaría saber en qué te fijaste y también que comentaras un poco lo que dijo Araceli. A ver, yo no soy de una visión tan positiva, primero que nada. Bien. Perfecto. O sea, entiendo de dónde viene, digamos, y entiendo que el Hallyu es un proceso que se ha ido desarrollando a partir de diversas oleadas, no de una sola. Yo creo que Araceli lo sabe mejor que yo, de hecho, pero el tema acá, en realidad, el tema acá es que el fenómeno coreano es un fenómeno de cultura de masas. Es un fenómeno de comunicación, finalmente. Y en último término, es un fenómeno del mundo del espectáculo. Y por lo mismo eso implica las reglas del mundo del espectáculo. Y ahí hablamos no solo de influencia cultural, sino que también de lucro y del mercado. O sea, jamás hay que olvidarse de eso. Claro. ¿Por qué lo menciono? Porque el cine coreano en particular y la industria audiovisual de Corea, en el fondo, es una industria que, en términos de su propio país, estaba condenada a tener un tamaño más bien pequeño. Y así estuvo durante buena parte de la historia del espectáculo del siglo XX. De alguna forma, Corea en ese sentido no se diferencia, por ejemplo, de países como Irán o de países como Tailandia, que tienen sus propios lenguajes, a pesar de que tienen una buena cantidad de población, es decir, tienen un mercado para sustentar su industria del espectáculo. Lo que ocurre con estos países es que por lo general suelen tener industrias bastante pequeñas, y la diferencia con Corea es que, en cierta forma, esa industria que es más bien local y de consumo local, es decir, para quienes hablan coreano, explotó, y explotó más allá de su propia área de influencia. Y ese es el fenómeno que yo creo que hay que mirar con detenimiento, en el fondo, ¿por qué lo hizo? Uh-huh. Uno de los motivos, yo diría, es que en general el consumo de material audiovisual, el consumo de material pop en esa sección de Asia-Pacífico es más bien compartido, es decir, las figuras de cierta importancia del cine japonés, por ejemplo, o de la televisión de Hong Kong en los años 90, o del propio cine y de otras industrias en Taiwán,
tenían cierta presencia regional. Es más, en Hong Kong eran muy conocidas muchas estrellas del cine indio. De manera que cuando uno ve el escenario con cierta distancia, uno se da cuenta que efectivamente sí, había cierta influencia acá, pero traspasar eso a Occidente era muy complejo. Cuando las películas de Hong Kong, las de ultra acción, las de los sucesores de Jackie Chan, directores como Tsui Hark, por ejemplo, o Johnny To, comenzaron a hacer películas y empezaron a penetrar en Occidente en los años 90. Occidente los marketeaba como películas de acción, pero también como de cinearte. No sabía muy bien qué hacer con ellos. Claro. Ahora, ¿qué pasó con Corea? Paulatinamente, las películas coreanas dejaron de ser consideradas un producto de cine selecto y para algunos espectadores. Empezaron a invadir el mercado desde el corazón del mercado. Es decir, como productos efectivamente populares. Y ahí está la diferencia. Eso es algo que en cierta medida logró Japón, pero que en términos globales nunca logró Hong Kong. ¿Y tú crees que eso también se debe a un factor geopolítico? Porque mientras Hong Kong terminó el protectorado británico y pasó a ser de China derechamente, con el disgusto de muchos hongkonenses, mientras que Corea del Sur está inserto en el mercado, es una democracia más capitalista. ¿Habrá incidido eso en comparación, por ejemplo, con otros países más apegados a doctrinas propias o un sistema ideológico propio como Irán, incluso como India, que si bien tiene una tremenda industria cinematográfica, acá en Chile se sigue valorando así como algo medio exótico? Es súper local, en el fondo. O sea, y mira, yo creo que el corazón de la pregunta pasa por entender también a Japón. Japón posee estos mismos niveles de Centralización. claro, y al mismo tiempo de masividad de su propio discurso, pero en realidad al ser una cultura más tradicional, está más encerrada sobre sí misma. Por Perfecto. otro lado, Corea está muy influenciado por Occidente, en extremo, yo diría que a pesar de sí mismos. Y es en ese sentido donde hay que parar las orejas, porque cuando Corea comienza a tener grandes éxitos a nivel local, en términos, por ejemplo, cinematográficos o televisivos, y eso es a principios de los 2000, lo que ocurre ahí es que en realidad vemos que su modelo es más bien parecido al de los americanos que al al resto de sus vecinos, en el fondo. Los coreanos demuestran ser muy buenos para, por ejemplo, hacer películas de género, películas de acción, románticas, de terror, dramáticas, etc. Las primeras películas coreanas que yo tuve la oportunidad de ver, allá por 2002 más o menos, 2001, 2002, me llamaron mucho la atención, en parte por el dominio tan desenvuelto de esas fórmulas. Me refiero a las fórmulas del final feliz o a las fórmulas, por ejemplo, de generar protagonistas con los que uno se puede enganchar. El uso de su propia tradición musical popular, de éxitos pop, etc. Había ciertos directores que efectivamente conducían esta suerte de diálogo con la audiencia de una manera muy desenvuelta, como les decía. Claro. Ahora, ¿qué pasaba? En ese tiempo uno ni soñaba con ver películas coreanas en el cine. El acceso que uno tenía a ellas era a través de literalmente la cuneta, las películas pirateadas, Claro. los DVDs pirateados. Entonces uno empezaba y también meterse lentamente por internet. El problema es que no había críticos que hubieran hecho estudios serios, por ejemplo, del tema. No había libros sobre el tema. Y solo existían las noticias, solo existían los comentarios de ciertos redactores o periodistas en torno a festivales de cine, etc. Y en ese momento, yo creo que tiene que haber sido, espérate, a ver, probablemente, estoy tratando de recordar, pero probablemente fue en el 2000 que
en el 2000 o el 2001, donde yo fui a la Embajada de Claro. Corea a preguntar esto, porque me llamó Oye, mucho oye, la Cristian, atención. ¿Mm? ¿y cuál es tu opinión en el fondo, claro, desde ese año, por ejemplo, que tú fuiste a la Embajada de Corea, a empezar a ver esto, hasta hoy, ¿no? ¿Cuál es el rol que los medios digitales hoy día en el fondo tienen en la evolución de este consumo masivo de contenidos provenientes de Corea, ¿no? Bueno, es una especie de revolución. Cuando yo conversé con el encargado de cultura de la Embajada de Corea del Sur, el embajador no estaba tan interesado en las películas coreanas. Él estaba Ah, mira. interesado, él me hizo la siguiente pregunta, él me dijo, ¿usted cree que será posible que algún canal chileno pueda exhibir alguna de nuestras teleseries? Esa fue su pregunta. Mira. En ese momento no entendí el tenor de la pregunta. Hoy día, cuando yo veo que Netflix está plagada de, de teleseries coreanas o de series coreanas o de doramas, eh, me queda en evidencia que en el fondo el verdadero artefacto de colonización cultural para ellos eran las series de televisión. Y de ahí su increíble interés por tenerlas disponibles al público. Es súper interesante porque eso es más bien invisible. La gente, los críticos solemos hablar como del cine coreano y de, bueno, en fin, no sé, cosas sofisticadas. Pero el punto central no es ese. Cuando una cultura ingresa y coloniza otra o de alguna forma se mezcla con otra, lo hace a la luz del día, lo hace con los productos que no necesariamente pertenecen o son del consumo de la élite. No lo hace con Exacto, Parasite. No, exacto, Claro, no, lo hace tal con las cual. teleseries, lo hace con Gangnam Style, lo hace con los grupos de K-pop, etc. exacto. Bueno, empecemos a hablar del K-pop. Queremos empezar con la música porque el hashtag K-pop durante el año 2021 se usó más de 7.8 miles de millones de veces en todo el mundo. Y dentro de los países donde más se usó fue justamente en Sudamérica, México, Brasil, Perú, Argentina y también Chile. Nos llama mucho la atención que esta generación Z haya enganchado a partir de Psy, del Gangnam Style, hasta los BTS, Twice y los otros grupos de K-pop. De hecho, hay un grupo de bailarines nacionales que se llama Soldier, que ganó el primer lugar la semana pasada en la categoría Dance Cover en el K-Pop World Festival, que se realizó en la misma Corea del Sur y participó con otros 7 equipos del mundo, siempre Chile dando esas notas. Y también sabemos que primero hay un área comercial, que hay ciertas empresas coreanas que son EG Entertainment y JYP Entertainment, que son las dos que producen y que logran que esto se posicione. Como tú decías, claramente hay lo hace a la luz del día y lo hace a través de empresas y de códigos que se comercializan dentro de nuestra cultura muy fácilmente. ¿Qué diferencia crees tú culturalmente que hay entre los ídolos de la música pop occidentales, como Justin Bieber, como Harry Styles, y los ídolos del K-pop? ¿Cómo podrías ver si hay alguna diferencia o simplemente ellos han logrado erigirse en referentes porque se parecen mucho a los ídolos occidentales del K-pop? Mira, yo creo que eso último que comentaste es esencial. En cierta forma, el K-pop, al igual que el J-pop, es producto de otra colonización cultural, una más anterior, una anterior. Y, y eso hay que rastrearlo a la obsesión que tanto los japoneses como los coreanos tuvieron con la cultura pop estadounidense de los 50, los 60 y los 70. Yo creo que Ah, hay claro. algo ahí, hay algo ahí que, hay algo ahí que está, hay algo ahí que es imposible de no soslayar. Lo otro es que efectivamente en esos universos de cultura popular, el pop como tal, la fórmula de la canción de 2, 3 minutos y efectivamente la fórmula de las boy bands que fueron tan populares en Estados Unidos y en Europa en los 90 y en los 2000, se replicó con con extraordinaria habilidad y al mismo tiempo con extraordinaria energía. Cuando uno ve Perfect Blue, por ejemplo, una película japonesa de finales de los 90, uno ve los niveles de obsesión que los adolescentes tenían precisamente con estas bandas
y las culturas y las subculturas que hay por debajo. O sea, Perfect Blue es una película que está basada en eso un poco. Es un manga, digamos. Y es un manga dramático, de hecho, no es uno de ciencia ficción ni nada, pero bueno, el asunto es que esta tremenda densidad que tiene algo que parece que pesara una pompa de jabón, como una pompa de jabón, digamos, parece una contradicción, pero no lo es. Yo creo que hay algo más profundo al interior de BTS de lo que la gente calcula. De hecho, hoy día creo se anunció una suerte de, hoy día en la mañana, estamos hablando en día lunes en el fondo, hoy día en la mañana de este lunes 17 se anunció un tremendo terremoto en la cultura del pop coreano. BTS y sus integrantes entran en receso hasta 2025 porque comienzan cada uno de ellos a cumplir su servicio militar. ¿Qué A lo tal? Elvis Presley. Exacto, están replicando la misma maquinaria, pero por otro lado también estamos entrando en un terreno que es más, estamos entrando en un terreno que es más pantanoso, y es la relación que Corea tiene con su gran fantasma, en el fondo, y con podríamos decir, su historia Sí. de origen, para hablar en términos de superhéroes, y es la guerra de Corea. Ninguno de estos elementos que hemos estado conversando puede explicarse si no incluimos hasta cierto punto la influencia que la guerra con Corea, que la división de las dos Coreas y la aparición de Corea del Norte tiene en la vida de esta gente, por un lado, y por otro lado, las consecuencias políticas y sociales que esa guerra gatilló durante los años 50 y la entrada de los 60, es decir, a los comienzos de la dictadura militar de Corea. Esta es una sociedad profundamente mediatizada, profundamente neoliberal, pero al mismo tiempo hay un cierto nivel de militarización atrás. Por supuesto, viven en permanente alerta. Exacto, sí, claro. exacto. Y de alguna forma eso cambió la forma en que se filmaban los temas que se trataban, y en cierta manera cambió el mercado también, pero ya vamos a hablar de eso. Sí. Oye, desde el punto de vista musical, para ir también dejando quizás un poco de lado a nuestro equipo, tenemos la declaración un poco de Joaquín Sandoval, profesor de música, sobre este tema tan relevante para la generación Z. Vamos con eso. La música es una fusión, como todos los elementos culturales, la mezcla y la diversidad, un punto de celebración. Por lo tanto, yo considero que el K-pop también es un estilo de música que se debería celebrar, porque evidencia la fusión de la cultura coreana con el mundo occidental, y creo que obviamente el prisma comercial es inevitable. No estoy diciendo que sea positivo que sea comercial, pero tampoco creo que sea algo evitable en esta época. Creo que la mayoría de la música se asocia a formas de consumo. Entonces, hablando desde el punto de vista cultural, creo que es un gran aporte, porque, vuelvo a repetir, evidencia la fusión que Corea siempre ha tenido musicalmente. Hoy día es el pop, este pop que es muy norteamericano, que tiene una estructura norteamericana, que tiene estructura rítmica que viene del hip hop, del funk, etcétera, pero que tiene obviamente elementos icónicos culturales como las temáticas, el idioma y obviamente las estructuras de la idiosincrasia coreana. También cabe destacar que hay empresas que representan a estos artistas de K-pop, y estas empresas tienen una mirada estratégicamente comercial, pero creo que es algo, vuelvo a repetir, inevitable en esta época, y no le quita el valor cultural o musical a este estilo de música, sino que todo lo contrario, nos invita a hacer una reflexión crítica, y que en el fondo toda la música que escuchamos tiene el sedazo del consumo y de lo comercial, y que es importante que las estructuras críticas de la apreciación musical de los adolescentes, las y les adolescentes, exista esa mirada de que en el fondo puede haber una diferenciación de las distintas variables que conforman o constituyen una expresión cultural. Muchas gracias, Ahí Joaquín. teníamos eso, la voz de Joaquín Sandoval, profesor de música,
y experto ahí música. en análisis del K-pop. Sí, me gustaría contarles una cosa muy interesante. Él puso mucho énfasis en el tema comercial, que también Cristian lo ha estado comentando. Y me gustaría mostrarles las formas de comercialización que tiene hoy día el K-pop. Yo nunca pensé que un joven de la generación Z o una joven podía comprar CD. Yo me robé, con permiso de mi hija Rosy, su colección, porque ella es fanática del grupo Twice, que está integrado por 9 mujeres, por lo tanto no van a ir a hacer el servicio militar, según entiendo, no hay obligación. Y me gustaría contarles que hoy día los CD se siguen comercializando. Si ustedes se fijan, acá está el CD, ella nunca lo ha reproducido lógicamente porque escucha la música por Spotify o por YouTube, pero viene este CD con el arte, es decir, toda la gráfica del CD muy desarrollada, o sea, vienen varias páginas con fotos de un papel de muy buena calidad, por lo tanto, el arte del CD, la carátula no es solamente una carátula, son verdaderos libros, y aquí está toda la colección de todos los discos, ¿ya? Del grupo Twice, que obviamente tienen un valor mucho más alto que lo que tenía antiguamente un CD, Claro. vienen con fotos y también vienen con estas láminas, que no son álbumes así como coleccionables con números, sino que son estas tarjetas que son parecidas a como las del béisbol que se ven en las películas y que son coleccionables y se pueden intercambiar y que algunas tienen mucho valor. Y esto los jóvenes lo compran y lo consumen como parte de su devoción hacia un grupo. ¿Qué te parece todo esto, Cristian? Bueno, la cultura del objeto siempre es más importante siempre es más importante que la obra misma en el fondo, cuando estamos Claro. hablando de estos temas. Eso, en el fondo lo que estamos mirando no es un disco, es una pieza, es una pieza multimedial. Y, y en cierta medida no es muy distinto, por ejemplo, a quienes hacen esto, a quienes coleccionan los monitos de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. O Claro. las versiones súper técnicas de los Gundam de Robotech, que, que, Claro, que, tal cual. que están diseñados ya casi con una especie de rigor arquitectónico. En fin, el, para el asiático es importante esto, ya era importante, fíjate, cuando uno se compraba los DVDs originales coreanos, porque efectivamente uno cayó también en esa curiosidad, digamos, y de poder ir sabiendo cómo en el fondo estos tipos iban editando sus materiales. Ahora, una cosa que es interesante, desde lejos uno tiende a agrandar este tipo de cosas, pero los negocios no son tan grandes. O sea, el negocio puede tener importancia global, pero las oficinas no son tan gigantescas. A eso me refiero. Ya, claro. Cuando esto ocurre en estos países chicos, no es tan grande el negocio. Todo es más manejable, todo tiene una estructura que yo creo que ya BTS no, pero por ejemplo la mayoría de estos grupos que tienen cierta importancia, todos tienen una estructura media parroquial también. No es tan gigante esto. No estamos hablando no estamos hablando de la historia de los sellos al estilo de los gringos, como Columbia o Atlántico, etcétera. Digo. Incluso esos no eran tan grandes. En fin, mira, mi impresión es que buena parte de estas estructuras, ya sea bandas, sea manga o sea cómic, sea eh, cine, sea televisión, están ahí también de alguna forma como para alimentar el coleccionismo. Y en ese sentido han sido súper exitosos. Yo diría que tanto como los japoneses, que eso sí lleva en la delantera todavía. Oye, y en ese sentido también, perdón, claro, la admiración por tener físicamente algo de esta cultura en la casa implica también ir conociendo aún más sobre ella. Entonces también tiene ahí una herramienta de turismo sociocultural ahí muy importante para todos los que hoy día lo consumen. Ahora, Queremos seguir conversando, perdón. al respecto de eso, es interesante también puntualizar que los chilenos somos muy buenos para dejarnos colonizar. Nuestra generación, y la Marita lo sabe bien, digamos, estaba bien colonizada por el pop anglo. Claro, Súper, de una manera que la que nos sucedió, la generación de los 2000 no, digamos, ellos están mucho más
latinizados en cierta forma. Me llama la atención que esta, de hecho, se vuelque hacia Asia, de alguna manera, porque efectivamente cuando tú emprendes estos viajes de colonización y te subsumes en el otro, en el fondo, en este otro que te parece tan distinto, finalmente toma ciertas características, pero no todas. A mí me resultaría muy interesante ver qué ocurre con estos fans insertos de verdad en la cultura surcoreana, que tal como ocurre con la japonesa, es bien puertas adentro cuando estamos conversando así de verdad, digamos, sobre cómo es la sociedad. Exacto. Sí, tal cual. Oye, vamos a seguir conversando sobre la cultura coreana y todos los medios que hoy día por los cuales podemos ver y apreciar este tipo de arte y de cultura. Hablabas tú recién sobre los contenidos y la variedad de contenidos que en el fondo la industria coreana de películas y series copió también un poco en esta estructura un poco a Occidente. Y hoy día vemos justamente que es gigantesca la variedad que aparece en Netflix, desde películas de terror hasta películas de acción, hasta estas telenovelas, ¿cierto? Como los doramas. Yo soy perdón, de las cosas de zombie y vi, no sé, Tren a Busan, y son cosas que en el fondo desde Corea a uno le llaman la atención, pero ¿cuál crees tú que es el tipo de género en series o películas donde más los coreanos se han como profesionalizado, según tu parecer? Mira, yo creo que más que un tipo de género es cine de género. Y esto tiene una Ya. explicación histórica. A lo mejor me voy a poner un poco latero, pero hay que devolverse 50 Dale años. nomás, dale. A ver, esto tiene su origen en el corazón de la dictadura coreana, tal cual. Esto es producto de una decisión autoritaria. Heavy. A ver, esto ocurre en la segunda mitad de los años 60, como parte de un impulso patriótico. La dictadura de Corea tomó la decisión de que en adelante habría una cuota de pantalla para obligar a los exhibidores cinematográficos a exhibir material coreano. El tema de las cuotas de pantalla es un tema bien importante y bien interesante en la historia del cine. Son decisiones que a veces toman los países, a veces de forma autoritaria, idealmente de forma democrática, hay que decirlo, que de alguna manera tienden a favorecer las condiciones de una industria nacional en desmedro del producto extranjero. Ahora, esto es correr un riesgo muy grande siempre. ¿Por qué razón? Porque efectivamente los estadounidenses actúan como bloque y actúan a nivel, muchas veces pueden actuar a nivel diplomático y ellos mismos pueden bajar ciertos materiales. Nunca hay que olvidarse que durante la Unidad Popular las distribuidoras estadounidenses cerraron la llegada de nuevas películas. Que en 1972 la gente que quería ir a ver El Padrino tenía que pegarse un viaje a Mendoza. Allá salió El Padrino. Entonces, el establecimiento de cuotas de pantalla siempre es jugar con una especie de navaja de doble filo. Los coreanos demolieron en ese momento el tamaño de su industria. Se achicó de manera brutal lo que se podía mostrar, pero impusieron de alguna forma la obligación a esta gente de producir intensamente para su propio mercado. Al contrario, por ejemplo, de lo que estaba sucediendo en Japón, donde la influencia de los estadounidenses era profunda. No hubo manera de hacerles entender a estos tipos que eso era complicado y la industria permaneció con un nivel importante de depresión durante los 70 y hasta principios de los 80. Sin embargo, el lento despegue de esta industria se gatilla precisamente cuando en Corea regresa la democracia. Esto coincide un poco con las Olimpiadas de Seúl, a mediados de los 80. Y de ahí en adelante, el panorama empieza a acelerarse. La producción de material, para que ustedes tengan una idea, hasta el día de hoy, los coreanos tienen, los exhibidores de cine coreano, tienen la obligación de mostrar material nacional
en un total de cerca de 90 días de los 365 del año. Ujú. ¿Se dan cuenta ustedes la cantidad de material que hay que generar para poder llenar esa necesidad? ¿Y eso hace que tengan una diversidad de géneros? Por pura desesperación, pues. Ya, ok. O sea, cuando en el fondo tú tienes que, cuando en el fondo tú tienes que suplir a las películas de acción, tienes que suplir a las películas románticas, tienes que suplir la ausencia de películas de detectives, de películas, de películas de fantasía, te vuelcas como diablo, te vuelcas como puedes a producirlo todo. Fracasas fracasas muchas veces. De hecho, la tasa de proyectos audiovisuales que se hundieron y quebraron en los 90 es grande, es gigantesca. O sea, esa industria progresa y de alguna manera se arrastra a una velocidad extraordinaria. Y de hecho hay muchos críticos de este modelo, porque efectivamente impone una presión desquiciada a quienes están produciendo estos materiales. Ujú. Ahora bien, eso redundó en que los coreanos efectivamente comenzaron a moverse de una manera mucho más desenvuelta, mucho más hábil en géneros que usualmente las cinematografías más pequeñas no dominan. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron una película romántica en Chile? Uf, solo teleseries, ¿no? O una película de terror. Sangre Eterna, oh, del terror, del Imagínate. terror. Mea culpa, no se cuenta mea culpa, o el día menos pensado, no se No, cuenta. pero Claro. ¿cachai que somos súper malos para el género? Sí, Sí, es verdad, es y verdad. humorística también con reserva. Oye, a mí me Exacto. gustaría, todavía no vienen las confesiones de cuarentena, pero me gustaría, lo mismo que dije al principio, hacer una confesión, que yo enganché con la cultura coreana muy fuerte cuando vi Crash Landing on You. Realmente yo no soy una persona romántica y me llamó mucho la atención cómo se tejía esta historia, que pudiendo tener también un contenido ideológico muy fuerte, de hecho no lo tenía, mostraban como cosas buenas y malas de Corea del Norte y Corea del Sur. Recordemos que esta serie es una gran empresaria sudcoreana que se llama Yoon Seri, que por un accidente en parapente cae en Corea del Norte y conoce al Capitán Ri, protagonizado por dos actores que recientemente se casaron en la vida real. Y Imagínate. tuvieron una evolución romántica súper lenta. O sea, si lo comparamos con Hollywood, que inmediatamente se conocen dos personas y luego despiertan juntos al día siguiente, acá en la serie se habrán dado, no sé, 4 besos, que casi son como piquitos, ahí podemos ver algunas imágenes, y realmente me llamó mucho la atención cómo estaban dispuestos a dar la vida el uno por el otro, con un amor como cocido a fuego lento, y que esos son algunos de los pocos besos que se dan durante la serie. Y el final también, no les voy a hacer spoiler, pero también no es ese final perfecto que todos nosotros hubiéramos esperado. ¿Por qué resulta atractivo este ingrediente del romanticismo tan peculiar que contrasta mucho con la ficción hollywoodense? Ahí sí que hay diferencias, yo creo. Digamos, del romanticismo a la antigua, Exacto. así, Claro, de verdad. súper antigua. Claro, a ver, yo creo que es un tema cultural también. O sea, mira, yo aquí se me va a caer el carnet, pero algunos fans de las películas coreanas se van a recordar, pero yo me acuerdo de haber enganchado mucho con el lado comercial del cine coreano a través de un filme que tenía algo de drama, algo de comedia y algo de romance que se llamaba My Sassy Girl. Y My Sassy Girl tenía una combinación o sea, manejaba por allá por el 2001 una combinación de una buena cantidad de clichés, pero al mismo tiempo los refrescaba. Los refrescaba un poco en términos de rostros, pero sobre todo en términos culturales. Eh, yo creo que los coreanos, en la medida de que se alejan más y más de su guerra, ya van a ser, no sé, ya supera los 70 años la distancia que se tiene con el comienzo de la guerra de Corea, y ojo que la cicatriz está ahí abierta. Sí. Ellos de alguna manera lo han integrado a su propia ficción, pero no lo han integrado de manera traumática, pero al mismo tiempo lo han integrado de estas otras formas, de formas más juguetonas. Y en ese sentido, yo creo que el éxito de Crash Landing on You, por ejemplo, refiere también a decenas de otros productos que se han hecho en esta misma dirección,
pero que al mismo tiempo dan cuenta de una suerte de, abrazan también una suerte de tradición, o sea, una suerte de respeto por la tradición. Una de las razones por las que en el fondo estos programas son tan recatados, entre comillas, es precisamente porque la propia sociedad coreana también lo es. O sea, Sí, oye, respecto justamente a cómo en este proceso como de colonización que Corea nos ha entregado con sus propias tradiciones, ¿no? Con esta forma de mirar el romanticismo por de pronto, también nos ha entregado toda una mirada nueva con respecto a nuevos criterios estéticos, porque uno a veces, claro, miraba como a lo asiático, quizás no desde el punto de vista del deseo, pero ahora sí también se presenta como desde el punto de vista como desde el anhelo romántico, ¿no? Y Marita, hablábamos cuando hacíamos la pauta de este programa, cómo en el fondo a veces, sin quererlo, los intereses románticos de muchos adolescentes hoy día y de los que son también consumidores de la serie, Yo amo al Capitán pasan por... Ri, amor eterno, Claro, amor eterno al Capitán Ri. O sea, claro, como que uno pensaría, bueno, antes la gente, la referencia del rubio, de la rubia hollywoodense, ¿no? Que uno deseaba, hoy día pasa por lo asiático también, entonces. mira, yo creo que eso es natural en la medida de que estás más expuesto. O sea, Claro. y empiezas a encontrar la belleza o empiezas a encontrar el deseo o la atracción en otros parámetros. O sea, eso es inevitable. O sea, si estuviéramos más expuestos a los hindúes, también nos pasaría lo mismo. A los indios, por ejemplo, de la India, nos pasaría lo mismo. Sí, es verdad, Eh, a lo de Bollywood. sí, claro, lo que pasa es que depende de un nivel de exposición. O sea, y es en ese sentido donde efectivamente Corea le está ganando un poco la batalla a Japón, que eran los campeones de estas estructuras, precisamente por la incapacidad que los propios japoneses tienen de poder quebrar esas barreras. Ahora, el tema es atractivo, porque porque pese a que Japón y Corea poseen un origen étnico similar, en términos de visión de uno al otro, la relación de ellos es como la de Brasil con Argentina. Así, Claro. en términos culturales, en términos políticos y sociales. Ojo. O sea, hay una suerte de desprecio por parte de los japoneses hacia los coreanos, que es histórico. Es histórico, al punto de que algunos miembros del espectáculo japonés, que eran coreanos, se hacían pasar por japoneses en los años 40 y 50. Para tener mayor aceptación, claro, bueno. Sí, claro. claro. Bueno, y pasando a otro género, llamó mucho la atención la premiación en los Oscars de Parasite, de Parásitos, que eran estas personas de clase baja que llegan a invadir una casa de una familia muy pudiente y se desarrolla de una forma bastante cruda finalmente. Y también, por ejemplo, el juego del calamar, que es una serie muy, muy cruda, que mezcla además de una forma muy siniestra la inocencia de los juegos infantiles con la muerte, con el matar o morir, y en el fondo muestra esta necesidad económica, de nuevo, esta diferencia social de los coreanos, y los invitan a participar en un juego en que tú puedes ganar, pero si pierdes, mueres. Y hay una serie de pruebas y todas las pruebas tienen que ver con juegos infantiles. Y esa mezcla resulta bastante sórdida y atractiva, y en Chile fue un éxito. Entonces, ¿qué crees tú que el juego del calamar hizo que fuera tan exitoso en Chile cuando mezcla estas dos realidades y pasamos de un romanticismo muy naif a un horror o a una sordidez bastante grande? Una sola palabra, la lógica de clase. Ujú. Uno de los motivos centrales del mejor cine coreano pasa precisamente por esta por el asumir que en el fondo los conflictos en Corea no solo están vinculados a las dificultades con tus hermanos del norte, sino al mismo tiempo la manera en que esta misma sociedad se ha ido orientando hacia una suerte de callejón sin salida. Suena duro decirlo así, pero parece que así es. Y no soy yo el que lo dice, sino que lo dice el mayor director coreano de la modernidad, digamos, que es Lee Sí, claro. Shandong. Lee Shandong, que no es tan conocido como Bong Joon-ho, por ejemplo, o como
o como Changguk Park, Lee Shandong, que fue también además ministro de Cultura de uno de los gobiernos recientes de Corea, Lee dirigió una película llamada Peppermint Candy, que yo creo que es el filme coreano más importante realizado en los últimos 20 o 30 años. Más importante que Oldboy, más importante que Parasite, todos vienen de ahí en el fondo. Y lo que planteaba Peppermint Candy es precisamente una suerte de itinerario hacia la deshumanización. Y es un itinerario cuyos orígenes hay que rastrearlos, de hecho, al momento en que la propia dictadura de Corea toma ciertas decisiones respecto del modelo económico, medias similares a las que tomó Taiwán en su momento, y que de alguna forma redundan en los problemas que la sociedad del país ha ido arrastrando hasta el día de hoy. Y no es un cuento muy feliz. De hecho, la compulsión y la violencia que están contenidas al interior de Parasite están presentes en las películas de mucha otra gente. Sí. Oye, en ese sentido a mí me llama mucho la atención cómo en el fondo el director en Parasite va contando esta dura realidad de lo que se vive en el fondo en esta lucha de clases en Corea, pero además también lo va narrando desde una perspectiva súper visual, ¿no? ¿Qué importancia tiene también lo técnico desde el cine coreano, ¿no? ¿O qué aportan dentro también del género? Esta fotografía coreana que en el fondo desde lo pulcro pasa a algo súper inhóspito y que a mí por lo menos me llama mucho la atención cuando vimos esa película. Ojo, yo no generalizaría ahí. Lo que pasa es que eso es producto de la estética de Bong Joon-ho. Ah, O perfecto. sea, Específicamente claro, de él. claro. O sea, de la forma de trabajar que tiene él, uno lo puede rastrear, por ejemplo, a Memories of Murder, que en realidad es la gran película de Bong Joon-ho, que es como del 2002. Ya, perfecto. Muy recomendable. No, O sea, mira, si uno vio Parasite, ¿uno debería ver la otra como para recomendarla? Claro, y ahí uno puede olvidarse de Parasite, de hecho. Ya, perfecto. Claro. ¿Cuál es la película, perdón? Para que la gente también ahí la pueda buscar. Memories of Murder, Ya, okay. que es la historia del primer asesino en serie en la Corea moderna. Claro, no, gran película. Mira, pasa yo creo que la atracción que nosotros sentimos por esta clase de cine también tiene su espacio en lo exótico, en la forma, por lo extraño que nos resultan ciertas características y de esa extrañeza se genera cierta atracción. O sea, en una de las imágenes persistentes, por ejemplo, que pueden atraerle a uno del cine de Corea son estos callejones de pueblo que en el fondo tienen los jardines cerrados, como ocurre en Parasite. Pero eso también ocurre en muchos niveles, a todos los niveles sociales en Corea. Forma parte del paisaje. Es como los cerros de Valparaíso también. No es tan distinto. Lo que pasa es que para uno es nuevo, para ellos es parte como de lo que están viendo todos los días. Ahora, si hay alguien que ha leído esto de una manera brillante, es un colega de Lee Shandong llamado Hong Sang-soo. Hong probablemente es el realizador vivo más importante que tiene Corea. Hong realiza una o dos películas todos los años. Su filmografía ha ido creciendo de una manera exponencial. En algún momento él mismo se salió del mercado. Él tiene gran presencia en los festivales internacionales. No se lo quiere mucho en Corea, de hecho, precisamente porque las temáticas que él trata, que son familiares, por ejemplo, o políticas, muchas veces laborales, hace muchos filmes ambientados en torno al ambiente de trabajo, no tienen mucho que ver con el mundo glamoroso de los coreanos. De hecho, hay ciertas cosas que Hong muestra que los coreanos te ocultan, literalmente. Incluso en el alcohol, digamos. Hay ciertas cosas de esa cultura que Hong está dispuesto a mostrar que en el fondo están debajo de la alfombra. No son tan agradables de mirar tampoco. Igual recomiendo las películas de Hong. ¿Qué cosa podríamos ver del cine coreano que esté disponible en alguna plataforma, que sea fácil de acceder a ella? Bueno, si ustedes tienen movie.com, por ejemplo, yo les recomiendo echarle una mirada de Day After, una de las últimas películas de Hong Sang-soo. Es la historia de un editor que es sorprendido
es sorprendido por su amante engañándolo, ni siquiera por su mujer. Y claro, está ambientado en una oficina, no tiene grandes paisajes, pero es una súper buena muestra de cómo funciona en la interna la propia sociedad de ese país ya a nivel adulto, digamos, no a los niveles como de la cultura de la entretención. O sea, es la otra cara del juego del calamar, digamos. El juego del calamar está imbuida de esta velocidad que los coreanos transmiten en términos de industria del espectáculo. Pero desde Day After es la cosa real. No por nada está filmada en blanco y negro. ¿Tú recomiendas a las perfecto. personas que no la han visto ver el juego del calamar? ¿Qué No, cosas rescatarías de la película? no, yo no lo Sí. recomiendo. No, el juego del calamar es una película que tú podís ver. O sea, tenéis distintas entradas, digamos. El problema es que como a partir del capítulo 4 o 5 empieza a hacerse un poco repetitivo, no la idea de las pruebas, sino que la trama misma que corre por el fondo. A lo mejor voy a quedar como crítico refunfuñón, digamos, pero Claro. si uno ve la Bastante adictiva el juego del calamar. si uno ve la serie en fast forward, no obtiene un efecto muy distinto. O sea, Claro, ahora, tal cual. yo sí le pondría atención a piezas que a lo mejor no son tan conocidas como Stalker de Chan-wook Park o clásicos como Old Boy del mismo director. Sinceramente, Old Boy todavía es la pieza de cultura pop más fina que Corea del Sur ha producido. Ahora, estamos a 19 años de distancia. Eso me provoca también la impresión de que puede que en la medida de que la exportación de los materiales de Corea del Sur se hace más masiva, hay un cierto empobrecimiento temático por detrás. O sea, yo creo que va a haber que poner atención en los próximos 10 años a eso. Vamos a ver si esta suerte de revolución es capaz de sostenerse por sí misma. Uno de los problemas que tienen las culturas locales que explotan de esa forma es que después viene una implosión que es necesaria también claro. para recargar energías. Bueno, y dentro de las series, alguna serie que está en alguna plataforma, ¿recomendarías alguna? Yo, por ejemplo, vi Mudanzas al Cielo, que se trata de la típica temática de la persona que tiene TEA, que está en el espectro autista, y que hacen limpiezas traumáticas de lugares donde muere alguien, y a través de pequeños detalles, este joven autista va descubriendo aspectos de la vida de la persona y también dando un beneficio inconscientemente a la familia, a los deudos, digamos. Mira, justamente me parece que esa es una súper buena serie para recomendar porque en realidad algunos de los aspectos que hemos tratado acá no están presentes. Ahí está la apertura hacia otras temáticas también. Otras temáticas que pueden estar presentes, no sé, incluso en el cine chileno, por ejemplo. Tal cual. Sí. Oye, En eso mismo. queremos agradecer, Cristian, tu tiempo y también en el fondo toda la información que nos pudiste entregar y tu visión sobre la cultura coreana y sobre todo en el fondo sobre las influencias de las series y las películas que para muchos de nosotros son todo un mundo y que hoy día más que nunca también la gente está teniendo acceso a cada una de ellas, Marita. Sí. Yo sigo recomendando Crash Landing on You, en serio. Oye, yo les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, Marita. Les mando un abrazo muy grande. Que estés súper. Otro abrazo No, para muchas ti, gracias a Cristian, ti. y agradezco también tu labor de crítico, porque en el fondo nos enseñan a ocupar bien nuestro tiempo y en el caso del cine también nuestro dinero de forma agradable y poder sacarle el jugo y de una forma crítica también a todas estas producciones. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo y me encantó Sí. volver a Nos verte. despedimos. Que Cuídense estés súper. mucho. Adiós.